Hola, yo soy Carlos Marín y les voy a platicar acerca de nuestro trabajo de continuidad de conjuntos dinámicos cuadráticos en el segundo producto simétrico de los complejos. Para ello vamos a considerar polinomios cuadráticos de la forma z cuadrada más c y vamos a considerar la dinámica generada en el segundo producto simétrico de los complejos por la función f mayúscula, que es simplemente iterar el polinomio de segundo grado en cada una de las entradas. Para este espacio vamos a considerar los análogos a los conjuntos de Julia y Julia lleno de los polinomios en los complejos y vamos a probar algunos resultados de la continuidad para estos conjuntos. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero algunos resultados de continuidad para los polinomios de segundo grado en los complejos. Para ello, pues recuerden que la enésima iterada de una función en el punto z, pues es simplemente componer la función con ella misma n veces en el punto z. Esto nos va a generar una sucesión de puntos en los complejos, la cual vamos a llamar órbita. Y como les decía, nos vamos a enfocar en los polinomios de segundo grado de la forma z cuadrada más c y pues iterar este polinomio n veces, pues nos genera un polinomio de grado 2 a la n. ¿Ok? Entonces, consideramos los conjuntos de Julia y Julia lleno de las funciones, en este caso de nuestros polinomios, como los puntos en los complejos, tales que la órbita del punto de la función en ese punto permanece acotada y la frontera topológica de este conjunto pues va a ser su conjunto de Julia, ¿no? Aquí en negro se representan los conjuntos de Julia lleno y la frontera va a ser su conjunto de Julia análogamente, ¿no? En todos los que veamos, los conjuntos de Julia van a estar todos los llenos en negro y el conjunto de Julia es la frontera de estos conjuntos. Entonces, con ellos podemos definir el conjunto de Mandelbrot como todos los parámetros C en los complejos, tal que el conjunto de Julia de mi polinomio de segundo grado z cuadrada más c es conexo y por algunas propiedades basta fijarse en la órbita del cero para determinar si el conjunto de Julia es conexo o disconexo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el conjunto de Mandelbrot. Todos los Cs que pertenecen al Mandelbrot están en negro. Y si yo me agarro un C aquí cerca de esta cúspide, obtengo un conjunto de Julia lleno de esta forma. Y si yo me alejo un poco y me salgo del conjunto de Mandelbrot, obtengo un conjunto de Julia totalmente disconexo. ¿Ok? Estos, como ven, se parecen bastante, pero este ya no tiene área, ¿no? Ya no tiene nada, nada por dentro. Ok, entonces recuerden que un punto periódico de una función es si existe una iterada para la cual yo vuelvo a regresar de nuevo a este punto, entonces la órbita que genero es finita. Y pues clasificamos a estos puntos periódicos de acuerdo al multiplicador, es decir, si el punto es K periódico, pues tomo la késima composición de la función, derivo en ese punto y pues a partir del módulo o de su norma, si es menor que uno, los puntos alrededor de este se van a traer conforme yo itero la función, si es mayor que uno se van a alejar y va a haber dos casos especiales, si el módulo es uno, dependiendo del ángulo, si es racional o irracional. Entonces, como queremos medir distancias entre conjuntos, pues si tenemos un espacio métrico, podemos tomar el espacio de subconjuntos compactos de este espacio métrico y les quitamos el vacío. Y entonces, dados dos conjuntos en este espacio, definimos la parcial de A, B como el supremo de las distancias de X a B, donde X está variando en el conjunto A. Y la distancia de Hausdorff de dos conjuntos A, B se define como el supremo de la parcial de A, B y la parcial de B, A. ¿Ok? Esta va a ser una distancia en el espacio de compactos. Y análogamente a cómo se parte la distancia en dos semidistancias, que son las parciales,
Podemos descomponer la propiedad de continuidad en upper semicontinua y lower semicontinua, que quiere decir que cuando yo eh, me aproximo a lambda cero, a un punto lambda cero con lambda, pues la parcial de phi de lambda y phi de lambda cero tiene que irse a cero. Es decir, para todo epsilon mayor que cero debe de existir una vecindad de lambda cero, tal que cualquier punto en esa vecindad, mi conjunto phi de lambda debe de estar epsilon contenido en phi de lambda cero. Análogamente con las lower semicontinuidad, pero en este caso phi de lambda cero va a tener que estar contenida en las phi de lambdas, en las epsilon vecindades de phi de lambda. Entonces hay algunos resultados que ya se tienen para el espacio de polinomios complejos. Por ejemplo, en general pueden ser de grado D, en nuestro caso va a ser D igual a 2. La función que a cada polinomio le asigna su conjunto de Julia lleno va a ser upper semicontinua. La función que a cada polinomio le asigna su conjunto de Julia va a ser lower semicontinua. Y si el polinomio es tal que su conjunto de Julia coincide con su conjunto de Julia lleno, entonces las funciones son continuas, ¿ok? Por ejemplo, cuando pasa esto, pues en el parámetros Feigenbaum, que están por aquí, no importa cómo yo me acerque a este parámetro, los conjuntos de Julia y Julia lleno se van a aproximar de manera continua a este conjunto de Julia, ¿no? Del Feigenbaum. Otro resultado que se tiene es que si yo considero la cuenca de ciclos atractores del polinomio, es decir, todos los puntos que bajo iteraciones del polinomio convergen a los ciclos atractores, pues la función que a cada polinomio le asigna el Julia unión la cuenca de los ciclos atractores es lower semicontinua. La función que a cada polinomio le asigna su conjunto de Julia lleno sin la cuenca de ciclos atractores es upper semicontinua. Y a partir de esto, si el interior de mi polinomio, del conjunto de Julia lleno del polinomio, solo tiene cuencas atractoras, entonces ambas funciones, la que me asigna mi conjunto de Julia lleno y mi conjunto de Julia, van a ser continuas en este punto. Por ejemplo, si agarro mi parámetro c igual a 1, obtengo el polinomio cuadrático z cuadrada menos 1 y no me importa cómo yo me vaya acercando con los parámetros a este c igual a menos 1, los conjuntos de Julia de los parámetros que se acercan tienen que acercarse continuamente a este conjunto de Julia. ¿Ok? Julia y Julia lleno. El problema viene cuando nos paramos en la frontera del conjunto de Mandelbrot, por ejemplo, en los parámetros tipo Siegel, que son los parámetros indiferentes, es decir, con norma del multiplicador igual a 1, pero con ángulo irracional y algunas otras cosas que se le pide, pero para estos parámetros Siegel, aquí tengo su conjunto de Julia lleno del parámetro Siegel. Si yo me alejo y me salgo un poquitito de la frontera, obtengo, por ejemplo, este conjunto de Julia, que van a ser homeomorfo a un conjunto de Cantor y se aproxima un poquito a este, ¿no? Entonces, la función que asigna el conjunto de Julia lleno va a ser continua en los Siegel, pero no la que asigna el conjunto de Julia. En el caso de parámetros parabólicos, que también está en la frontera del conjunto de Mandelbrot, por ejemplo, por aquí, la que une a esta copia con la cardioide principal, obtengo este conjunto de Julia lleno, que es un parámetro parabólico, es decir, el multiplicador tiene norma 1 y el teta es de forma racional. Si yo me alejo de este parámetro un poquitito, pues obtengo un conjunto de Julia de esta forma, un conjunto de Julia lleno, que ya no tiene interior, ¿verdad? Entonces ya no se aproxima muy bien a este. Por eso, pues no va a haber continuidad ni para la función que asigna el conjunto de Julia, ni para la función que asigna el conjunto de Julia lleno. No va a haber continuidad cuando me acerco a estos parámetros parabólicos. Ahora, los resultados que encontramos para el segundo producto simétrico, entonces acuérdense que el segundo producto simétrico de los complejos
Van a ser subconjuntos de los complejos que tienen a los más dos elementos, es decir, subconjuntos de uno o dos puntos en los complejos. A este espacio se le dota con la métrica de Hausdorff, que ya habíamos visto allá arriba. Y pues la dinámica, ahora si tomamos un polinomio cuadrático de segundo grado, la dinámica va a ser evaluar el polinomio en cada una de las entradas, ¿no? Iterar el polinomio en cada una de las entradas A, B. Si las entradas son iguales, pues tenemos un unipuntual o un singletón. Y pues la dinámica del polinomio se tiene que ver reflejada ahora en este espacio. Y para ello también definimos conjuntos análogos, los o puntos en el segundo espacio, producto simétrico, tal que la órbita esté acotada, pues va a ser el Julia lleno. Eh, los, los puntos en el segundo producto simétrico, tales que las dos entradas estén en el Julia del polinomio, y pues consideramos tanto el interior de este conjunto. ¿Por qué? Porque ahora si consideramos el conjunto BC, tal que una entrada esté en el interior del Julia lleno y la otra entrada esté en el Julia, entonces ahora el Julia lleno va a consistir de estos tres subconjuntos y por lo tanto la frontera topológica de este conjunto consiste del interior, perdón, ya no va a consistir del interior, ya solo del Julia, de este JC y de este BC, ¿ok? Entonces ya tenemos algo más que solo puntos en la frontera. Entonces, lo que encontramos fue que la función que a cada parámetro C le asigna el conjunto de Julia lleno, o el KFC, va a ser upper semicontinua, la que le asigna el JC va a ser lower semicontinua, bastante análogo a lo que ya se tenía. Y si yo me fijo ahora en el conjunto de Julia lleno del polinomio, y coincide con el conjunto de Julia lleno, con el conjunto de Julia, entonces las funciones de arriba, tanto la que me asigna el conjunto de Julia lleno como, o bueno, el KFC como el JC, van a ser continuas en este parámetro, ¿ok? Completamente igual a lo que ya se tenía. Ahora, si yo me agarro un parámetro en una componente hiperbólica, que quiere decir que tiene un ciclo periódico atractor, entonces la función que le asigna su conjunto de Julia lleno va a ser lower semicontinua, por lo tanto, las funciones o los parámetros que estén adentro de las componentes hiperbólicas, ahí la función que les asigna su conjunto de Julia lleno o el KFC va a ser continua, pero solo pudimos probar upper semicontinuidad para la función que asigna el conjunto BC y el conjunto JC, y se había probado la continuidad, la lower semicontinuidad en general, pero la upper solo se pudo probar si añadíamos este conjunto. Entonces ahí ya difiere de la teoría que ya se tenía. Se definieron, por ejemplo, también los atractores topológicos, que van a ser los conjuntos que consisten sus entradas de un punto en en un ciclo atractor, el otro punto en la conjunto de Julia del polinomio, y entonces cualquier punto que esté en el segundo producto simétrico, cuya primera o una entrada esté en el conjunto de Julia lleno del polinomio y el otro en el conjunto de Julia, bajo las iteraciones de esta F mayúscula C, va a converger a mi atractor topológico. Y entonces si estoy en una cardioide, en una componente hiperbólica, la función que a cada punto le asigna su atractor topológico va a ser continua. Y análogo a como se tenía en el espacio de los complejos con los polinomios de segundo grado, pues la función que asigna el conjunto JC no va a ser continua para los parámetros Siegel, y la función que le asigna el KFC sí va a ser continua. Y también análogo, en los parabólicos no se va a tener continuidad ni para el Julia, ni para el JC, ni para el KFC. ¿Ok? Entonces esto fue lo que probamos. Muchas gracias por su atención y les dejo aquí un poquito de la bibliografía eh, que se usó. Ya hay varios
trabajos en progreso y hay uno que se está tratando de visualizar cómo se ven estos conjuntos, pero en rebanadas de dimensión 3. ¿Ok? Muchas gracias.